de vuelta, gracias por estar con nosotros y hablaremos con Miguel Estrada, ex ministro de Vivienda, para saber cómo vamos a enfrentar a este niño global que definitivamente ya se ha ratificado por todos lados que nos va a acompañar en lo que queda del año y también el que viene. Buenas noches, ex ministro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite, gracias por la invitación. ¿Qué hacemos para mitigar esta situación que ya está obviamente cantadísima? ¿Cómo nos vamos a preparar? Sí, bueno, la Organización de Meteorología Mundial, que es una organización adscrita a Naciones Unidas y donde se congregan varios científicos del mundo, el día de ayer ya ha declarado oficialmente y técnicamente que vamos a tener un niño global. ¿Y esto cómo va a afectar a nuestro país? Bueno, yo no soy meteorólogo, soy ingeniero civil. Y además es investigador del CISMIT, que es este Centro de Investigación Sísmica, Meteorológica Peruano-Japonesa, ¿no? De la UNI. Sí, es un centro de investigación apoyado por la cooperación técnica japonesa a través de la Agencia de Cooperación JICA. Sí, lo que estaba informándome no es que definitivamente va a haber un niño este año, a finales de año e inicios del próximo año. Y a mí me parece que enfrentar este problema tiene tres niveles. El primer nivel, que es el nivel científico, es decir, aquellos especialistas en meteorología nos tienen que indicar qué cosa es lo que va a pasar y cuándo va a pasar. El segundo nivel es el nivel técnico, es decir, ya con estas evidencias científicas, saber qué obras hay que hacer, sobre todo para, en el corto tiempo que tenemos, obviamente no vamos a hacer grandes obras de prevención, pero sí de mitigación de los efectos. En esa parte viene la decisión o la intervención de los ingenieros, la parte técnica, y finalmente la parte política. La parte política son los que toman finalmente las decisiones de qué obras se van a hacer y dónde se van a hacer y cuándo se van a hacer. Entonces son estos tres aspectos importantes y donde tienen que intervenir los tres niveles de gobierno, no solamente las municipalidades, sino también los gobiernos regionales y obviamente el gobierno central, que es un problema transversal. Es decir, para finalizar la idea, ¿no? La población, por ejemplo, en la parte urbana, el Ministerio de Vivienda, en las cuencas altas y medias es el Ministerio de Agricultura quien tiene las competencias y obviamente todo esto pasa por un proceso también de ejecución económica y el Ministerio de Economía y Finanzas también tiene que participar. Entonces es un problema transversal que hay que abordar de toda su extensión. Claro, y seguramente la concreción de esos tres niveles de acción que nos has compartido tiene que ver con los planes de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Porque además hay encuestas que hoy día han buscado saber cómo es que las empresas, en todo caso también que están en estas zonas, van a enfrentar al niño costero global y hablan de planes de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Bueno, un plan de contingencia es cuando uno está en una situación normal, ¿no? Y de pronto va a venir una emergencia, ¿no? Algún desastre. En este caso vamos, y acá quisiera hacer un poco de pedagogía, Claro que sí. no hay desastre natural, el fenómeno es lo natural. O sea, tenemos que hablar acerca de desastres originados por fenómenos naturales. En este caso, el fenómeno natural que vamos a enfrentar prontamente es el fenómeno del niño. Muy bien, un plan de contingencia quiere decir, al verse afectado por este fenómeno natural o otra fuerza externa, ¿cuáles son las actividades que debemos realizar para mitigar el efecto? Definitivamente hay que mitigarlo y lo primero que tenemos que hacer es proteger la vida humana y en eso es lo que hay que trabajar. Tenemos, por ejemplo, en ingeniería se tienen los sistemas de alerta temprana. Es un sistema de alerta temprana, es un sistema de monitoreo que debe estar instalado en las diferentes zonas de una cuenca hidrográfica para monitorear cómo van las lluvias en la parte alta y avisar con tiempo adecuado en las partes bajas para tomar las providencias. Y eso es un plan de contingencia, por ejemplo, prepararse ante el eventual caso de una emergencia y necesitamos que este plan de emergencia, este plan de contingencia, perdón, sea socializado no solamente entre las autoridades, sino también con la población. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un sistema de alerta temprana que con 24 horas nos anticipa que la lluvia va a llegar a cierto nivel o a ciertas áreas y la población no sabe qué hacer? Entonces, tanta tecnología, tanta inversión económica no serviría de nada si es que la población no está enterada de qué hacer, cómo hacer antes, durante y después de esta emergencia. Ahora, este plan de contingencia también podría establecerse en función de algunas acciones específicas. Recolocar a algunas poblaciones es también parte de este plan de contingencia, buscar de alguna manera poder removerlas, no sé si es el término técnico exacto, del lugar de peligro o riesgo, o esto ya corresponde a otro tipo de fase.
acabamos de escuchar a Aldo, conocemos a Aldo, y lo que ha dicho es algo muy importante, la falta de planificación que hay en nuestras ciudades, en general. Y no estamos hablando de este gobierno, de otros gobiernos. O sea, la falta de planificación en el Perú nace en los años 40, 50, donde hay un crecimiento urbano no controlado. ¿Y qué está pasando? Que se han generado zonas de alto riesgo. Entonces, acá lo que necesitamos es, primera acción y es competencia directa de las municipalidades, de los gobiernos locales, es ya no permitir la generación de más riesgo. Es decir, conocer el territorio, hacer las zonas, identificar estas zonas de riesgo y planificar que esas zonas no sean habitadas, o sea, zonas completamente intangibles para la ocupación urbana, no se debe permitir. Entonces, por ahí hay que empezar. Segundo, es la identificación de cuáles son las zonas que se van a afectar y justamente es lo que mencionábamos al inicio de la entrevista, que necesitamos de la parte científica y técnica para saber cuáles son las zonas que se podrían ver afectadas y obviamente trabajar con esa población. Si es que es una zona de riesgo no mitigable, es lo que acabas muy bien de mencionar, es retirar esa población para llevarlas a una zona segura. Ahora, ese problema es un problema también de varias dimensiones. Es un problema técnico, un problema social, claro, económico y político. Técnico porque primero hay que buscar un lugar a donde llevar esa población. Económico porque definitivamente hay que darle los servicios a esa población, transportes, electricidad, educación, salud. Económico porque todo ese proceso obviamente cuesta. Y político porque tiene que haber un alcalde o un ministro que tome la decisión de llevar esa población a otro lugar. Claro, y entonces aquí lo que habría que también pedir a quienes nos escuchan y en general a la población es que aun cuando exista la idea de que hacerse de un espacio para vivir, aun cuando fuese en la ladera del río, es bueno, en verdad es un terrible error, porque eventualmente vamos a vivir durante un tiempo bien, pero de pronto con estos problemas climáticos aparece el desastre y entonces todo lo que construimos puede desaparecer. Científicamente hablando, ya en las universidades estamos cambiando las currículas de las carreras de ingeniería, sobre todo, y tomar en cuenta el cambio climático, ¿no? Estamos ahora haciendo nuestras currículas en las universidades de las carreras de ingeniería y con el enfoque de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, la recurrencia del fenómeno del Niño. Entonces antes era 9 años, 10 años, ahora se está acortando inclusive hasta 2 años, 3 años. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos cambios climáticos para adaptar las nuevas obras a estas nuevas exigencias de la naturaleza. Y obviamente con el catastro, es decir, el inventario, catastro es sinónimo de inventario de las poblaciones en exposición, es que hay que hacer el trabajo de prevención. En este caso, por ejemplo, he estado escuchando algunas intervenciones del ministro de Defensa, de la ministra de Vivienda, del mismo gobierno, en que van a destinar varias centenas de millones de soles en obras de prevención, es decir, por ejemplo, limpieza de cauce. Eso está muy bien, pero definitivamente hay que ir un poco más allá y ya hacer trabajos de las obras de prevención definitivas. Es decir, trabajar como se trabaja en muchos países, no por distrito, no por región, sino por cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica no solamente abarca 1 o 2 distritos, puede abarcar provincias, inclusive regiones. Entonces, el trabajo tiene que ser integral. Entonces, en el corto tiempo que tenemos, eventualmente se podría dar un paso hacia adelante y tratar de no solamente mitigar, sino ver de qué manera organizamos esto de cara al próximo niño que será pues en 2 años, en fin, según lo que estamos llegando a concluir. ¿Se podría hacer un poquito más que mitigar o es demasiado pedir? Bueno, yo escuché al ministro de Defensa, ¿no? Y ha sido también muy honesto que en el poco tiempo que se tiene no se pueden hacer obras de prevención grandes. Eso definitivamente no se puede hacer porque un estudio de ingeniería para estas obras, como por ejemplo defensas ribereñas, implementación de drenajes, por ejemplo, drenes en las ciudades, drenaje urbano, o obras en las cabeceras de las cuencas, eso obviamente es un trabajo de ingeniería que toma meses y posteriormente años en el proceso de construcción. Entonces, lo que nos queda es justamente estas obras de prevención, trabajar fuertemente con la población sobre los sistemas de alerta temprana, que por ejemplo estén escuchando a la autoridad competente y no, como pasó en marzo, creo que fue que una población fue retirada por un WhatsApp o por una información falsa. Entonces,
ahí también la autoridad tiene que ser bastante precisa en la comunicación. Entonces, un canal de comunicación que sea fuerte, pues, potente y que esa información llegue de manera, sobre todo, adecuada y a tiempo a la población, sobre todo para que tengamos la prevención y la protección de la vida humana. Tal vez sea imposible proteger la propiedad por el tamaño que puede ser digamos, el evento de inundación, pero lo que hay que proteger es la vida humana y que me parece que por ahí hay que ir trabajando. Ahora, imaginemos que ya se da la situación y definitivamente aparece el desastre. Las personas que están viviendo en estos lugares, no queremos obviamente alarmar a nadie, pero cuando esa situación se da, ¿qué pasa? Obviamente tenemos que reubicar a esas personas, pero ese lugar, ¿qué debe hacer? ¿Se clausura? ¿Qué tratamiento deberíamos tener con esos lugares que de alguna manera quedan pues, afectados por estos desastres? ¿Cuál es el tratamiento que tendría que haber? Sí, depende del nivel de afectación, definitivamente, ¿no? Si los niveles de inundación, como pasa en Piura desde los años 20, por ejemplo, que hay inclusive información fotográfica de inundación de la ciudad, pasa el fenómeno, se limpian las calles y se vuelve, ¿no?, a recuperar la ciudad. Pero en aquellas zonas, por ejemplo, en zonas informales, donde la afectación sí va a ser fuerte, es decir, la vivienda o la estructura de la vivienda se va a ver comprometida y que pase digamos, el proceso de inundación y esa edificación quede debilitada, definitivamente allí la intervención es mover esa población a un lugar seguro. Y la población tiene que entender que ese movimiento, ese traslado es para su bien, ya que esa ubicación no fue planificada para la construcción de viviendas. Entonces es un trabajo muy delicado que hay que hacer con la población. Como te digo, es un problema social que definitivamente hay que trabajar y las autoridades locales son las que responsables de gestionar su territorio dentro de su competencia. Entonces, ahí hay que trabajar también fuertemente con las autoridades y que estas oficinas de gestión de riesgo de desastres que deberían tener todas las municipalidades, no sean pues aquellas oficinas que no le dan importancia. Justamente las evidencias que tenemos con los sismos, los deslizamientos, las bajas temperaturas y ahora las inundaciones hacen que estas oficinas de GRD sean muy importantes en la gestión municipal. Y otra cosa, yo vengo ahora de la academia y también existe estas posibilidades de alianzas estratégicas entre los gobiernos que no tienen las capacidades técnicas y las universidades, por ejemplo. O tenemos las instituciones públicas de investigación, CENAMI, bueno, nuestra universidad, el SISMIT, y otras instituciones, por ejemplo en Piura, me parece que la Universidad Nacional de Piura o la Universidad de Piura pueden trabajar conjuntamente con las autoridades para hacer el desarrollo de estas obras de ingeniería, sobre todo, como les digo, para mitigar el efecto. Definitivamente no podemos decir que no haya este fenómeno del Niño porque ya científicamente está comprobado que va a haber, pero lo que sí hay que trabajar es en la mitigación y en la protección de la población. Claro, y probablemente, dado que el SISMIT está vinculado a otro país sísmico y con esta naturaleza como el Japón, tendríamos que internalizar en el Perú el hecho de que somos eso y que lamentablemente tenemos que poner en nuestra planificación, sobre todo los distintos niveles de gobierno, el asunto de los desastres y obviamente todos estos problemas porque van a ser recurrentes, ¿no es cierto? No es un hecho excepcional, sino que ya van a ser recurrentes como consecuencia, lamentablemente, del tema del cambio climático. Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Fenómeno natural, o sea, son fenómenos que son periódicos en el tiempo. Tenemos los sismos, si es que otro día podemos hablar acerca de los sismos, y así, ¿no? O sea, estos fenómenos, por ejemplo, estamos teniendo en el sur la erupción volcánica. Por ejemplo. Tenemos también un problema, un fenómeno recurrente que afecta no solamente a la población local, sino estas erupciones volcánicas pueden afectar inclusive a países, ¿no? Ya en Chile están haciendo advertencias, en la zona norte de Chile, están haciendo advertencias acerca de la probable erupción del volcán Ubinas, que podría afectar, por ejemplo, el tráfico aéreo. Entonces, así tenemos que internalizar, sobre todo, acá digamos, un llamado digamos, al político que está en este momento en los niveles de toma de decisión, que acepte también la participación de los científicos, de los técnicos, para que ayuden, sobre todo, Maite, a tomar decisiones correctas, basadas en información científica, comprobada, y para hacer las inversiones adecuadas y priorización, sobre todo, ¿no?, de las obras que hay que hacer para mitigar estos efectos. Entonces, es un problema transversal donde la academia,
el sector público y la población tienen que participar de manera conjunta para poder aliviar, sobre todo mitigar los efectos, ya que estos no pueden ser evitados. Y como si somos eventualmente ciudadanos, personas que estamos viviendo en esos lugares, tenemos la obligación de acercarnos a nuestros gobiernos locales o regionales y solicitar justamente ese plan de contingencia, ¿no? Tendría que haber el plan. Yo también diría que no solamente la población acercarse, sino más bien la autoridad acercarse también a la población para indicar cuáles son estas zonas de riesgo y cuáles son esas acciones de, digamos, de mitigación o de prevención que hay que tomar en cuenta. Y esto es muy importante. Por ejemplo, INDECI cada año hace 2 o 3 simulacros de multipeligros, los cuales deben ser tomados por la población no solamente de una manera seria, sino también participar adecuadamente, porque esto, de alguna manera, tal vez en el momento que llegue el fenómeno natural, puede salvar las vidas. Y en el Colegio de Ingenieros del Perú, en el Consejo Nacional, ahí ya se ha formado una comisión justamente de gestión de riesgo de desastres, en donde me parece que a través también del Colegio de Ingenieros como asociación civil y técnica, podría también apoyar en estas actividades para la evaluación de cuáles son estas áreas de afectación, cualquiera que sea el evento natural, y trabajar conjuntamente con las autoridades locales para armar estos planes de contingencia y que luego sean socializados a la población en general. Entonces los colegios de ingenieros podrían también convertirse en una suerte de soporte para los gobiernos locales, regionales, pero también para la ciudadanía. Sí, ¿están en capacidad de hacer eso? Recordemos que el Colegio de Ingenieros del Perú tiene sedes departamentales. Así es. Y en casi en todas las sedes departamentales del Colegio de Ingenieros está el capítulo de Ingeniería Civil, el capítulo de Ingeniería Ambiental, el capítulo de Ingeniería Geológica, ¿no? También están los meteorólogos. Entonces, me parece que por ahí también tenemos un soporte técnico, el cual podría ser muy bien aprovechado. Estupendo. Bueno, en fin, ojalá que con este tipo de charla que hemos tenido, primero que nada, la ciudadanía entienda que no se gana nada invadiendo o estableciéndose en un lugar de riesgo, porque, como decía, lo que se construye lamentablemente se va a diluir cuando aparezcan estos desastres y en verdad es un mal negocio, viéndolo bien. Y por otro lado, la obligación también de buscar la manera de coordinar con los distintos niveles de los gobiernos para aplicar esos planes de contingencia lo más pronto posible, ¿no? Sí, recordemos que casi no hay planificación en el país. Así es, El lamentablemente. 70, en algunos lugares hasta 90% del crecimiento urbano es realizado de manera informal. Entonces, digamos, la planificación urbana, tomando en cuenta la gestión del riesgo de desastres, es, digamos, un instrumento de desarrollo y que va de la mano de los objetivos de desarrollo sostenibles que el Perú ha firmado, estos 17 objetivos, y uno de ellos justamente es el crecimiento sostenible de las ciudades. Y no podemos tener ciudades sostenibles si es que vamos a tener poblaciones en alto riesgo por estos fenómenos naturales que nos acechan frecuentemente. Tal cual. Muchísimas gracias al exministro Miguel Estrada, además investigador. En verdad, una estupenda dupla, Muchas gracias. Como le dicen, un político técnico. Gracias por haber compartido con nosotros este diálogo abierto.